Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por medio de este canal, el rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios por este día de vida. Que el Señor sea bendiciéndolos a todos ustedes que me escuchan y me ven con su paz que sobrepasa todo entendimiento y con su gracia que es suficiente para salvar, para perfeccionar y para salvaguardar al hombre de Dios. Le damos gracias a Dios por todo lo que tenemos en la vida, por Cristo Jesús, por sus muchas misericordias que son nuevas cada mañana, sin las cuales ya habíamos sido consumidos, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él, porque Dios no tomó en cuenta nuestros pecados, sino que por la justicia de su Hijo amado, nos proveyó el maravilloso regalo de su justicia, para que nosotros fuésemos hechos por medio del Hijo justicia de Dios en él. Gloria a Dios por su Hijo amado, gloria a Dios porque padeció el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, como dice Primera de Pedro. Gloria a Dios porque en Cristo estamos completos y nada nos hace falta. Él es la cabeza de la iglesia y asimismo el que lleva plenitud a su plenitud todas las cosas. Le damos gloria a Dios en el nombre de su Hijo amado Yeshua HaMashiach, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y en ese nombre también le damos gracias por todo. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, venimos del pasaje. Como siempre vamos a continuar predicando expositivamente el Evangelio de Juan. Esta vez vamos a comenzar con el capítulo 9. Como vimos, el capítulo 8 tuvo bastante contenido de bastante bendición para nosotros. Como por ejemplo, en el capítulo 8 vimos la mujer adúltera. Vimos Jesús la luz del mundo, vimos que a donde mi Señor Jesús iba, los fariseos no podían venir. Vimos que la verdad que es mi Señor Jesús, que es el Evangelio que Él predica también, nos hace verdaderamente libres. Y bueno, vimos muchas cosas interesantes. Gloria a Dios por ese capítulo 8 del Evangelio de Juan. Pero ahora arrancamos con un nuevo capítulo y en este capítulo vamos a contemplar un milagro de mi Señor Jesús, otra de las señales que hizo mi Señor Jesús, la cual Juan quiso escribir como todas las demás para que viendo esto creamos que Jesús es el Hijo de Dios viviente, y para que creyendo en ello tengamos vida eterna. Porque todas las señales de Juan, y no me cansaré de repetir, todas las señales y todas las obras y todo lo que mi Señor Jesús hizo fue primeramente para glorificar a Dios, pero también para dar a conocer su deidad, para dar a conocer su identidad en Dios, para dar a conocer que Él es Hijo de Dios Altísimo. Por eso tenemos este bello Evangelio inspirado por el Espíritu Santo y escrito por nuestro hermano Juan. No el Bautista, sino el apóstol, que Juan el Bautista obviamente también es nuestro hermano. Entonces, venimos de este pasaje donde mi Señor Jesús nos dice que Él es persistente a todo, que Él es mayor que Abraham, que Él es mayor que los patriarcas,
que Él es mayor que los profetas y que Él es antes de todo, pero que nada es antes de Él. Y bueno, y vimos como los fariseos, obviamente esto no le cayó muy bien, le cayó como una patada en el estómago que mi Señor Jesús que dijera, por ejemplo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Eso a ellos le cayó como una patada en el estómago. Ellos pensaban que mi Señor Jesús estaba blasfemando, porque mi Señor Jesús dijo: el que guarda mis palabras tiene vida eterna. Y cuando mi Señor dice guardar sus palabras, se refiere también al acto de ponerlas por obra, al acto de tenerla en el corazón y de dejarse llevar por esas palabras, ¿ok? Entonces, perdón, como les vengo diciendo, esto le cayó como una patada en el hígado a los fariseos. Y ellos le dijeron: ¿acaso tú crees que eres mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Y los profetas también murieron. Y tú dices: el que guarda mis palabras tiene vida eterna. O sea, los fariseos estaban pensando, razonando de esta manera: ¿quién se cree para decir que si guardamos sus palabras tendremos vida eterna? Yo le dije: ¿acaso tú te crees mayor que nuestro padre Abraham? Y ahí es donde mi Señor Jesús dice las sorprendentes declaraciones: antes de que Abraham fuese, yo soy. Luego de esto vemos que a ellos esto no les parece, claro está. Y dice la palabra ya por los versículos, en el versículo 59, que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Vemos que esas declaraciones que mi Señor Jesús hizo que la ira que había ya en ellos por mi Señor Jesús aflorara, y que la maldad que había en su corazón se manifestara, y quisieron lapidar al santo y al justo de Israel. Pero gloria a Dios, no iban a poder, porque el Señor, su Dios, lo guardaba, ¿ok? Y mi Señor Jesús sale en medio de ellos. Vamos a estar, hermanos y amigos, en esta tarde en Juan capítulo 9, del 1 al 2. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, en que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el ciego que se sentaba a mendigar? Uno decían: él es, y otro decía: él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron los ojos abiertos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me enjuguió los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? Él dijo: no lo sé. Ok, gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar el capítulo 9.
Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ok, este hombre había nacido con ese problema de visión. Este hombre probablemente, aquí no lo dice cuántos años él tenía, pero había pasado todos esos años en tinieblas, ¿verdad? Desde el momento que nació hasta el momento que conoció a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador y Redentor de nuestras almas, él había estado ciego, era ciego desde el vientre de su madre. Desde que nació, él no vio luz. Y es muy importante esto. Aunque nosotros no nacimos ciegos de nacimiento, ¿verdad? Aunque nuestros ojos carnales sí pudieron ver la luz un momento después que salimos del vientre de nuestra madre, ¿verdad? Nosotros, a decir verdad, sí éramos ciegos espirituales de nacimiento. Es decir, espiritualmente hablando, nosotros sí éramos ciegos espirituales en el momento de nacer. Aunque sabemos que los niños no tienen pecado, sabemos que, digamos así, la semilla del pecado o esa naturaleza pecaminosa ya viene adquirida, ya viene imputada por el pecado de nuestros padres, por la descendencia pecaminosa de nuestros padres y también por la imputación de nuestro padre Adán. De ahí viene esa naturaleza pecaminosa. Y bueno, si dos personas son pecadoras y tienen un hijo, obviamente ese hijo va a ser un pecadorcito, no le queda de otra. Si dos personas que son pecadoras tienen un hijo, obviamente va a ser un pecadorcito. Obviamente el niño no tiene pecado que él haya cometido, pero a lo que el niño vaya creciendo, a lo que el niño vaya siendo mayor, el pecado se va a manifestar. Sí, porque él porta esa naturaleza, él porta esa herencia de pecado. Entonces es muy importante esto. Ahora, este joven nació en tinieblas toda su vida. Es decir, desde que salió del vientre de su madre, sus ojos carnales no veían luz. Entonces vamos a ver que le preguntaron sus apóstoles. Los apóstoles de Cristo le preguntaron al Señor esto. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que significa maestro, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido ciego? En la mente de los judíos, hermanos, de aquella época, esto era lo normal. Es decir, si ellos veían una enfermedad como la que estaban viendo en ese joven, lo primero que ellos pensaban era que el padre había pecado contra Dios y por eso esa enfermedad o Dios estaba castigando a ese hombre por los pecados de su padre y por eso había nacido con esa enfermedad. Si nos vamos a Éxodo 20, el segundo mandamiento, ¿verdad? Dice: no te harás imágenes de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para adorarla, inclinarte ante ellas, porque yo soy Yahvé, Dios celoso, que visita la maldad de los padres en los hijos. Fíjense bien, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice la palabra que Dios visita la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Por eso ellos preguntan lo que le preguntan al Señor: Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Ok? Porque era muy común, era el pensamiento judío de aquella época, que si los padres pecaban,
o cometían una falta grande contra Dios, Dios no solamente iba a castigar a esa generación, a esa persona, sino a sus generaciones futuras. Y esto lo podemos ver, como le dije anteriormente, en el segundo mandamiento, ¿ok? Que Dios castiga la maldad de los padres en los hijos, ¿ok? Entonces, por eso los judíos pensaban esto: ¿quién pecó? Esto es su padre. Entonces, y por otro lado decían: ¿será que te hizo algo? Transgredió un mandamiento y por eso está así. Ahí, hermanos, tenemos que ser muy sobrios. En realidad, a la hora de emitir un juicio de este tipo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces, puede pasar que uno esté pagando o esté siendo castigado de parte de Dios por un pecado que haya cometido. Sí puede pasar, por ejemplo, el SIDA, que es una enfermedad, como sabemos, de transmisión sexual, que se contagia por tener relaciones con varias personas, o por fornicar, o por adulterar. Quizás la persona vivía en fornicación, en inmoralidad sexual, y le sobrevino esta enfermedad a causa del pecado. O una cirrosis, que es que el hígado se daña, se enferma, y el hígado deja de funcionar bien por la gran cantidad de licor que la persona ha ingerido en su vida. Entonces ahí vemos pecados, ¿verdad?, que sí llevan o producen una enfermedad, que sí son castigados por Dios, ¿verdad? ¿Ok? Y por eso ahí viene la enfermedad. Pero hay casos como el que vamos a ver, o como el que estamos viendo a continuación, que no es así. Hay personas, por ejemplo, siervos fieles de Dios, ¿verdad? Hombres como Pablo, por ejemplo. Pablo dice en su carta que él tenía un aguijón en la carne, ¿verdad? Que Dios había permitido que él tuviera un aguijón de la carne para que las revelaciones que él tuvo no lo enaltecieran sobremanera, ¿verdad? Pablo luchaba con algún tipo de enfermedad. Las personas decían, lo que más se cree es que Pablo tenía una enfermedad en la vista, ¿verdad? Pero Pablo tenía esa enfermedad. Lo que yo le quiero decir, no porque Pablo hubiera pecado o porque el padre de Pablo hubiera pecado, sino por voluntad de Dios, para que no se enalteciera sobremanera a causa de las revelaciones que él había tenido, ya que él había sido llevado al tercer cielo, había escuchado cosas que al hombre no le he permitido decir, y por esta razón Dios le envió Dios permitió que esta enfermedad llegara a su vida para que él no se enalteciera, para que Pablo siempre estuviera los pies en la tierra y no pensara más de él de lo que convenía, ¿ok? Entonces vemos que hay enfermedades que sí son por el pecado, pero hay otras que no, como el caso de Job, por ejemplo. Otro caso que tenemos muy conocido es el del siervo Job, de nuestro hermano Job, que no pecó, no hizo nada malo, y le sobrevino un gran mal y una terrible enfermedad. Era como una especie de lepra, de úlcera, de una llaga que se le extendió por todo el cuerpo, ¿verdad? Y vemos que él no pecó, ni su padre pecó,
Y vemos también que los amigos de Job creían, igual que los apóstoles, que los discípulos de mi Señor Jesús, que Job había pecado y por eso la mano de Dios estaba sobre él para castigarlo. Pero vemos al final del libro de Job que ciertamente Job no pecó nunca y es más, Dios se airó fue con los amigos de Job porque no había hablado verdad como su siervo Job lo había hecho, y le dijo a ellos que le dijeran a Job que orara por ellos y ofreciera sacrificio para que él los perdonara, ¿ok? Por haber hablado mal de su siervo Job. Entonces, mi querido hermano y amigo, por eso le digo, hay que ser muy sobrio y muy cuidadoso al momento de decir que una enfermedad viene de parte de Dios por el pecado, porque puede ser que no sea producto del pecado, sino que bueno, ya vamos a ver para qué. Respondiendo a Jesús, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Vemos el propósito de la enfermedad de este muchacho. El propósito de la enfermedad, por ejemplo, que tuvo el apóstol Pablo, del aguijón en la carne que tuvo el apóstol Pablo, no fue fruto de un pecado que Pablo cometiera, que vino esa enfermedad. Esa enfermedad fue por voluntad de Dios para que se manifestase la obra de Dios en él. O sea, esa enfermedad fue a causa de la voluntad de Dios y con un propósito en específico. En el caso de Pablo es para que él no se exaltara sobremanera por las visiones que él había tenido. En el caso de Job fue para demostrarle al diablo, ¿verdad?, que su siervo Job iba a ser fiel hasta la muerte, inclusive si se metieran con su cuerpo, ¿verdad? Porque el diablo le dijo, bueno, pero si me meto con su vida y la hago esto y aquello para hacerse un poco de texto, claro, él dice, permite que yo le haga todo esto y verás cómo te maldice en tu cara, le dice el diablo a Dios. Y Dios le dio permiso al diablo de hacer todo eso con Job para demostrarle a él que Job iba a soportar la prueba y que le iba a ser fiel hasta el último momento a él. Y el caso de este muchacho, de este ciego de nacimiento, es similar, es para que la obra de Dios fuera manifestada en él, es para que la gloria de Dios fuera manifestada en este ciego de nacimiento, es para que el poder de Dios fuera visto por su pueblo, por el pueblo de Israel. ¿Cuál fue las obras que mi Señor Jesús vino a hacer de parte de Dios? Estas mismas. Isaías 61:1 dice que tu espíritu está sobre mí porque me has ungido para dar vista a los ciegos, para libertar a los cautivos, para liberar a los oprimidos, para predicar el año favorable del Señor. Y esas obras, las obras de Dios, eran las que Dios quería que se manifestasen a su pueblo. Entonces, esta enfermedad que ese hombre ciego, ¿verdad? Ciego, estaba padeciendo, era para que el poder y la gloria de Dios se manifestara en el pueblo de Israel. No era fruto de ningún pecado, ni de sus padres, ni de él mismo, ¿ok? Entonces, mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, ¿ok? Mi Señor Jesús dice, mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto el día dura, porque en la noche nadie puede trabajar, ¿ok? Le era necesario a mi Señor Jesús hacer todas las obras que el Padre le dio a hacer. Recuerda que dice la palabra que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para toda buena obra, la cual Él colocó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo. Todas las sanidades que Él hizo,
todas las palabras que él dijo, todo lo que él hizo, estando según la carne en la tierra de los vivientes, en esta tierra, lo hizo porque el Padre se lo había dado a hacer. Es decir, no es casualidad que ese hombre hubiera estado ciego, no es casualidad que se encontrara con Jesús, no es casualidad que recibiera la sanación. Esa obra ya Dios se la había mandado al Hijo. Como por ejemplo, no fue casualidad que mi Señor Jesús fuera a Samaria, ¿verdad? No fue casualidad que fuera a Sicar, no fue casualidad que fuera al pozo de Jacob y se encontrara con esa samaritana. Esa era una obra que el Padre le había dado a hacer. Y él mismo dice, las obras que yo hago, no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, nada de lo que hizo mi Señor Jesús fue casualidad. Cada una de las sanidades, cada uno de los milagros, cada uno de los prodigios era porque Dios se lo había dado a hacer a Él para manifestar su gloria en Israel, para que creyeran que Él era el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces no es casualidad, por ejemplo, no fue casualidad tampoco que mi Señor Jesús esperara 2 días, ¿verdad? Cuando a Él le dice, Lázaro está enfermo, Él no se va de inmediato, sino que espera 2 días y después va a que Lázaro. Cuando él llega, ya Lázaro tenía 4 días muerto. 3 días, casi 4, 3 días y medio, casi 4. Entonces, eso no fue casualidad. Mi Señor Jesús tenía que llegar con Lázaro muerto. No podía llegar con Lázaro moribundo, porque si llegaba con Lázaro así, no lo iba a poder resucitar. Y la obra que el Padre le había dado a hacer era resucitar a Lázaro. La obra que Dios le había dado a hacer a mi Señor Jesús era devolverle la vista a este ciego de nacimiento. Entonces no es casualidad, sino que mi Señor Jesús hace o lleva a cabo las obras que el Padre le ha dado a hacer. Más es necesario hacer las obras del que me envió. Hacer las obras del que me envió, fíjense bien. Entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Claro, entre tanto estaba de día, entre tanto él estaba en Israel y él era la luz, como vamos a ver un poquito más adelante. Él tenía que hacer las obras, le era necesario, le era menester, le era impuesto por el Padre hacer las obras que el Padre le había dado. Y las obras que el Padre le había dado era, como ya lo mencioné, darle vista a los ciegos, libertar a los oprimidos, libertar a los cautivos y predicar el año favorable del Señor, predicar el evangelio a los pobres, las buenas nuevas de salvación a los pobres de espíritu. ¿Ok? Entonces, mi Señor Jesús le dice, es necesario hacer las obras de que me envió. Entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Fíjense bien, mientras mi Señor Jesús estaba en el mundo, Él era la luz del mundo. ¿Cuál luz del mundo? La luz que estaba en el principio, cuando mi Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso Israel, dijo, hágase la luz. Y la luz resplandeció en la tiniebla. Y dice Juan, en los primeros versículos de Juan 1, versículo del 1 al 5, dice, y la luz resplandece más fuerte en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron contenerla. Él era esa luz. Y mientras esa luz esté en el mundo, estaba presente en forma de hombre, ¿verdad? Él era la luz del mundo, ¿ok? Entonces, como Él estaba, y Él era la luz del mundo, mientras Él estuviera, le era necesario hacer las obras que el Padre le había mandado hacer. Mientras era de día, que significaba que Él estaba allí, Él tenía que hacer las obras del Padre, ¿ok? Porque Él era la luz, pero
Pero él dice, va a llegar la noche donde nadie puede trabajar. Entonces, mientras mi Señor Jesús estaba en el mundo, él aprovechaba el día, la luz del sol, para hacer las obras del Padre, ¿ok? Amén. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y dijo, ve a lavarte en el estanque, que traducido en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo, ok. Aquí hay algo particular, hay algo, digamos, un poco extraño. algo que impresiona un poco, que es el hecho de que mi Señor Jesús le dice a ese joven, mejor dicho, escupe, como dice aquí, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y juntó con el lodo los ojos del ciego. Ok, esto que hizo mi Señor Jesús es un tanto extraño. ¿Por qué decimos que es un tanto extraño? Porque mi Señor Jesús podía muy bien decir al ciego, ve, y el ciego vería. Es decir, mi Señor Jesús nos ha demostrado en el Evangelio de Juan que la palabra de su poder no conoce límites, no conoce barreras, no conoce fronteras. Si Él con una sola palabra, como vamos a ver más adelante, bueno, creo que con dos, Lázaro, levántate y sal fuera, puede resucitar un muerto. Si con una sola palabra que Él dijo pudo sanar al niño, al hijo del funcionario, ¿verdad? El segundo milagro que hizo, si Él pudo convertir el agua en vino, o sea, Él podía, lo que les quiero decir, Él pudo muy bien haber dicho, abre los ojos y ve. Y ya, listo, el hombre hubiera visto. Los ojos del hombre se hubieran restaurado, hubieran comenzado a ver, sin más nada que Él hubiera hecho. Mi Señor Jesús le hubiera dicho a ese hombre, ve, y al momento que la palabra saliera de su boca, podemos estar seguros de que el hombre hubiera visto 20/20, perfectamente bien. Pero vemos que en esta ocasión mi Señor Jesús usa un método, digamos, poco ortodoxo. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué mi Señor Jesús hizo esta sanidad de esta forma? Bueno, ahí aplica lo que muchos sabemos. Dios es soberano. Si Dios le dio a Jesús hacer esta obra de sanidad en esta persona, de esta manera era que Jesús lo iba a hacer. De esta manera fue que Jesús quiso que este hombre fuera sanado. Jesús, como estamos diciendo, lo pudo haber hecho con unas simples palabras y fácilmente el hombre hubiera quedado viendo perfectamente, pero en esta ocasión el Padre quiso que el Hijo hiciera esta obra que Él le había dado a hacer de esta manera. No podemos no podemos decir otra cosa más que Jesús hizo lo que el Padre le había dado a hacer, como el Padre lo había dado a hacer. O sea, el Padre no quiso que Jesús le dijera, abre los ojos y ve. No, el Padre quiso, al Padre le plació que Jesús manifestara el poder y la gloria de Dios de esta forma, de esta manera tan inusual. Gloria a Dios, porque igualmente el ciego recibió la sanidad, y gloria a Dios porque igualmente su nombre fue glorificado.
El Padre le había dado a hacer esta obra al Hijo de la manera que el Hijo la hizo. Más nada, porque el Hijo nada hace por su cuenta, sino que todo lo que le va a hacer al Padre, esto hace. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es todo lo que podemos decir al respecto de esto. Y le dijo, ve y lávate, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Y regresó viendo. Él obedeció a mi Señor Jesús. Se lavó. ¿Y qué pasó? Regresó viendo, ¿ok? Él fue, se lavó y regresó viendo. Él obedeció lo que mi Señor Jesús le dijo. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Y él fue, hizo tal cual mi Señor Jesús dijo y él regresó bien. Es como cuando me recuerda a Naamán el sirio, que tuvo lepra, ¿verdad? Y el profeta Eliseo le dijo que se fuera a lavar 7 veces en el Jordán. ¿Por qué el profeta Eliseo le dijo a ese hombre que se fuera a lavar 7 veces en el Jordán? El profeta Eliseo pudo decirle a ese hombre, está sano de la lepra y él quedaría sano. Pero ¿qué? Dios le dijo al profeta Eliseo, dile que se vaya a lavar 7 veces en el Jordán. El profeta Eliseo, ¿qué le dijo? Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Entonces, todo es conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que este joven quedara sano de esa ceguera que él tenía, ceguera física que él tenía, de esta manera. ¿Ok? Como la voluntad de Dios fue sanar a Naamán el sirio de la manera que lo sanó, metiéndose 7 veces a la Jordán. Entonces, gloria a Dios, porque lo importante es hacer la voluntad de Dios, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros y Dios sabe lo que Él tiene que hacer para que su nombre sea glorificado. Gloria a Dios por eso. Entonces aquí apreciamos que el ciego fue obediente, fue y se lavó, y acto siguiente el ciego de nacimiento volvió del estanque, pero ya viendo, ya no siendo ciego, ¿verdad? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, no es este que se sentaba a mendigar. Obviamente, hermanos y amigos, los que lo vieron, los que lo estaban contemplando, que ya no era ciego, que lo conocían, ¿verdad? Porque llevaba mucho tiempo mendigando, ¿verdad? Quedaron asombrados y decían unos a otros, este no es aquel ciego que se sentaba a mendigar. Estaban sorprendidos, adonadados de que este hombre, que todo el mundo conocía que era ciego y que mendigaba, ¿verdad? Ahora estuviera viendo. Y unos decían, él es, y otro, a él se parece. Él decía, yo soy. La gente tenía diferencia de opinión. Unos decían, no, este sí es. Otros decían, no, se me parece, pero no sé si sea. Y él daba testimonio de sí mismo diciendo, yo soy aquel ciego que mendigaba, ¿ok? Entonces, le dijeron, ¿cómo fueron abiertos, cómo te fueron abiertos los ojos? Le preguntaron, ajá, ¿y cómo es eso de que ahora ves? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo recobraste la vista? ¿Cómo es que después de toda tu vida en tinieblas, cómo es que después de tener los ojos dañados desde tu nacimiento, cómo es que ahora puedes ver?
respondiendo y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. El ciego le dijo, que era ciego, mejor dicho, le dijo: bueno, este hombre que se llama Jesús hizo todo. Él hizo toda la obra. Él me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Y yo le obedecí, fui, me lavé y recibí la vista. Gloria a Dios. Entonces, así pasa también, hermanos, en nuestra vida espiritual. Jesús, el Dios nuestro, el Dios de Israel, y Jesús, a que Él envió, hace toda la obra en nosotros. Recuerden, hermanos y amigos, que nosotros somos, antes de Cristo, ¿verdad?, muertos espirituales. Nosotros somos como murciélagos, por así decirlo. Nosotros aborrecíamos la luz, aborrecíamos a Dios, y todo lo que tenía que ver con Dios nos parecía odioso y una pérdida de tiempo. Ahora, así como dice este ciego terrenal, ¿verdad?, este ciego que tenía esta dificultad física, que Jesús hizo todo en él para darle la vista. Es decir, Jesús le untó los ojos, Jesús escupió el barro, le untó los ojos, le dijo: ve y lávate en Siloé, ¿verdad? Así como Jesús hizo toda la obra, ¿verdad? Así mismo Jesús y el Padre que Él lo envió hacen toda la obra en nosotros. Para que nosotros dejemos de ser muertos espirituales y ciegos espirituales. Por ejemplo, en Juan 1:12, creo, un versículo muy conocido por todos. Él le dice: pero a los que le recibieron y que llenó en su nombre, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, no por carne ni por sangre ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Entonces, allí, quien hace todo el trabajo para que el hombre pueda nacer de nuevo, para dar la vida a un muerto espiritual, ¿quién es? Dios, no por voluntad de hombre, no por voluntad de sangre ni de carne ni voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Nosotros no estamos en Cristo, o nosotros no somos hijos de Dios, o nosotros no somos salvos, ¿verdad? Porque en algún momento de nuestra vida nosotros decidimos, y por esa decisión somos salvos. Nosotros somos salvos, hermanos, porque Dios hizo toda la obra en nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Dice la palabra que Él es Dios. En 1 de Pedro, ¿verdad? Creo que en 1 de Pedro 3, dice que Él es el que nos hace nacer de nuevo para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. A nosotros que somos guardados por el poder de Dios para una esperanza viva, inaccesible, corruptible, contaminada. Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto? Que así como este ciego físico necesitó que Jesús hiciera todo el trabajo, que Jesús agarrara barro, lo escupiera, se lo untara en los ojos, le diera la orden: ve al estanque de Siloé. Así como Jesús hizo todo el trabajo en la vida de este ciego para darle vista física, Jesús tiene que hacer todo el trabajo en nosotros para que podamos nacer de nuevo, para que abramos nuestros ojos espirituales. Jesús tiene que llevar a cabo la obra de la regeneración por el poder de su Santo Espíritu. Jesús tiene que alumbrar nuestro entendimiento con el poder de su Espíritu Santo para que podamos entender las cosas que vienen de Dios, las cosas espirituales, las cosas que no son para la vida eterna. Jesús tiene que hacer de igual manera todo el trabajo. Aquí lo dice. El hombre que se llama Jesús hizo todo. El hombre que se llama Jesús, nuestro Señor,
también hizo todo en nosotros para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. No por voluntad de hombre, no por voluntad de sangre de carne, no por voluntad de varón. Fue voluntad de Dios. Él nos hizo nacer de nuevo, según el puro afecto de su voluntad, para una esperanza viva. Él nos adoptó, Él nos predestinó, como dice la Escritura, a ser adoptados hijos de Dios, por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de su nombre y de su gracia. Entonces, hermanos y amigos, lo mismo que le pasó a este ciego físico, ¿verdad?, que tenía este problema congénito, es decir, de nacimiento, nos pasa a todos nosotros espiritualmente hablando. Cristo tiene que hacer toda la obra en nosotros para que nosotros lleguemos a ser hechos hijos de Dios, ¿ok? Y él dice, fui, me lavé y recibí la vista. Claro, Jesús le dijo que fuera, él fue. Claro, Jesús pone que es como el hacer por su buena voluntad también, porque vean esto. Vean lo que es. Mi Señor Jesús le echa el lodo, lo escupe, se lo pone en los ojos, pero le pide algo un poco difícil para un ciego. Vean el estanque de Siloé. Pero él estaba ciego. Obviamente el ir al estanque de Siloé le iba a ser dificultoso. Pero no importa, Dios pone que cómo le hace por su buena voluntad. El hombre le creyó a mi Señor Jesús. Tuvo fe en la palabra de mi Señor Jesús. Tuvo fe en la palabra de mi Señor Jesús. Fíjense que mi Señor Jesús en ningún momento le dijo, ¿quieres recibir la vista? ¿O qué quieres que te haga? Como creo que le mencionó a Bartimeo, creo. Que le dice, ¿qué quieres que te haga? Pero en ningún momento mi Señor Jesús le dice esto a él. Mi Señor Jesús agarra lodo, todo eso que ya hemos dicho varias veces, hace la obra y le pide y le hace esta petición. Ve al estanque de Siloé. Ahora, para él pudo haber dicho, no, este hombre se está burlando mío. No me ve que estoy ciego y me está enviando para el estanque de Siloé. O sea, ¿qué clase de petición me está haciendo este hombre? Él pudo haberse ofendido, él pudo haberse dicho, no, este hombre no sabe lo que dice, esto es perder el tiempo. Pero él tuvo fe en mi Señor Jesús, tuvo fe en las palabras de mi Señor, y esa fe lo movió a él a obedecer, ¿verdad? Y eso es muy importante. La fe sin obra es muerte. Él tuvo fe en la palabra de mi Señor Jesús y acto siguiente obró conforme a la fe que le fue dada, ¿verdad? Y recibió la bendición del milagro. Entonces, la petición de mi Señor Jesús fue algo extraña por la discapacidad que el hombre presentaba. Pero ahí vemos la fe de ese hombre, que sin importar la discapacidad o la dificultad que él tenía claramente en ese momento para llegar al estanque de Siloé, ¿verdad? Y cumplir con lo que le había dicho mi Señor Jesús, este hombre no vio su discapacidad, sino que por fe fue movido a obedecer y obedeció y fue sanado. Gloria a Dios. Entonces vemos lo importante que es saber que aunque no hubiéramos sido ciegos de nacimiento como este hombre, verdaderamente todos sin Cristo somos ciegos espirituales, muertos espirituales, y necesitamos que Dios haga su extraña y poderosa obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo, para que podamos ver, para que podamos tener vida verdaderamente, y para que por medio de la fe ahora le obedezcamos a mi Señor Jesús y alcancemos las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros, sus hijos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y ya por último dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Fíjense bien, mi Señor Jesús no, en los días que tuvo según su carne aquí en la tierra de los vivientes, ¿verdad? Él no hacía las cosas para ser visto por la gente. Fíjense que mi Señor Jesús le hizo ese poderoso milagro, ese milagro inédito, como vamos a ver más adelante, porque nunca nadie le había dado la vista a ningún ciego. Esa fue la primera vez. A pesar de que él hizo este milagro portentoso para la gloria de Dios, ¿verdad? Y para que las obras de Dios se manifestaran en Israel a través de este hombre, él no se quedó a recibir elogios. Él no se quedó ahí en medio para que la gente viera que él lo había hecho. Él le dijo al hombre que fuera para el estanque de Siloé y él se fue. Mi Señor Jesús se fue. No esperó que el hombre volviera. No esperó que la gente viera que lo había sanado. Él se fue. Porque mi Señor Jesús era humilde. Mi Señor Jesús quería manifestar las obras de Dios en Israel. Pero él nunca pensó en recibir gloria por esas obras, sino que toda la gloria se la daba al único que la merecía, al Dios de él, al que lo envió. Entonces, bueno, gloria a Dios por mi Señor Jesucristo y por su forma humilde y santa de comportarse. Ok, bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la predicación del día de hoy. Dios lo bendiga mucho, gloria a Dios, porque al igual que ese ciego, como ya les comenté, Jesús hizo toda la obra en cada uno de nosotros para que nosotros hoy no seamos ajenos a la promesa de Dios, sino herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si es que padecemos con Él, seremos glorificados con Él. Gloria a Dios, porque ahora no somos gente ajenos, sino advenedizos, ciudadanos del reino celestial, del reino de Dios. Y gloria a Dios, porque Cristo Jesús hizo toda la obra en nosotros para que nosotros hoy en día podamos disfrutar de las bendiciones celestiales y para que en el futuro, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, tengamos la completa adquisición de nuestra herencia y estemos con Dios por toda la eternidad. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.